Nosotras en Libertad, la publicación que reúne las vivencias de 200 mujeres expresas políticas que fueron militantes en los 70, prisioneras en la cárcel de Villa Devoto, empezaron a tejer una trama que en Libertad supieron mantener. Fue presentado en UPC, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, Delegación General Roca. Con cada relato, reflexionamos sobre la vida en aquellos años oscuros y la militancia de ayer y hoy. Pero bueno, hoy nos convoca la presentación de este libro, Nosotras en Libertad. Y esta mañana realmente fue hermoso lo que vivimos con los chicos de 2 colegios secundarios de 6º año. La atención que tuvieron 3 colegios, sí, 3 colegios, porque estaban también, sí, la escuela especial, sí, chicos, por Dios. Y bueno, fue maravilloso el momento, verlos con la atención que ellos prestaban. Y bueno, así que ahora somos menos, pero creo que eso no importa. Y creo que va a ser muy lindo también poder escucharlos. Esta mañana también nos acompañó un excombatiente de Malvinas que estuvo cantando, que es Carlos Repeto, que quienes viven en Huinca lo conocen, a lo mejor en la zona también. Así que bueno, también fue un momento muy lindo donde toda la parte de derechos humanos, los 40 años de los excombatientes con el tema Malvinas, sumado a todo lo que ellas han vivido. Así que bueno, yo no me extiendo más. No sé, Silvita, si querés presentarlo. No sé, yo más que presentarlos, sí, presentarlo, decir el nombre, pero sobre todo agradecer la presencia, porque la verdad que nosotros es como que hacemos un convite a que vengan a conocer esto que estamos presentando, que en realidad tiene que ver con las chicas, ellas lo han creado y nosotros somos facilitadores en esto de la presentación, pero bueno, también es un ¿cómo se diría? Es un azar. Pueden escucharnos, pueden responder nuestra invitación. No es como la invitación al cumpleaños donde la mayoría va, porque come algo, porque no. Esto es una invitación a conocer un trabajo que, bueno, a veces pueden decirnos que sí, como la mayoría de las veces, pero también uno invita y pueden no sentirse convidados. Así que estén acá presentes a nosotros nos da mucha alegría, porque bueno, es un grupo más de personas de la provincia de Córdoba que puede conocer este libro. Que ya es el grupo número, yo ya me perdí, porque ya lo presentamos. Llevamos la Carlota. 11 presentaciones. 11 presentaciones. La Carlota, los delegados generales. De Anfunes. Claro, de Anfunes. Bueno, tuvimos por un montón de lugares. A donde ya lo hemos presentado, con adultos, con comisiones de memoria, con estudiantes secundarios, con diferentes grupos de personas. Así que, bueno, no sé, un orgullo estar dando. Mujeres que a los 20 fueron rodeadas por la muerte y la cárcel de la dictadura, pero se aferraron a la vida. Esa fue su forma de resistir. Y bueno, y se cruzó una circunstancia muy particular, que fue que yo, para empezar a trabajar en la calle, llegaba a la oficina y todas las mañanas me encontraba con un señor, muy bien él, de traje, corbata. Buenos días, señorita, buenos días, señora. ¿Cómo le va el tiempo? Que hace calor, que hace frío. Esas conversaciones que se tienen en un ascensor. Yo sabía quién era él. Yo sabía que él había sido intendente en la época del proceso, pero él no tenía ningún dato. Solamente estas conversaciones. Entonces decidí que iba a ir a la universidad. Yo había militado en la universidad y estaba muy señalizada, muy individualizada, digamos. Entonces la gente que me atendió en la universidad, horror felicitas, volvió el demonio. Entonces yo le dije, yo quiero seguir estudiando, a mí me faltan 4 materias, quiero recibirme y trabajar. Ah, no, pero no se puede porque se han perdido los legajos. Acá están los legajos, acá está mi certificado de alumna de la universidad. Ese fue el primer bollo, digamos, ¿no? La primera piña de decir, bueno, esto no podemos ir por ahí. No, bueno, pero la carrera se cerró.
Bueno, sí, pero es cierto que se cerró la carrera, pero quedan 4 años después de que se cierre la carrera, se cerró el año pasado, o sea que yo todavía tengo oportunidades. Bueno, sí, pero lo que pasa es que, bueno, no sé, mire, la verdad es que vamos a ver, porque y a medida que hablaba esta mujer iban saliendo de los cubículos caritas que me miraban, y yo tenía un único objetivo que era terminar mi carrera, y bueno, no sé, porque usted va a tener que hablar con el decano, porque esta situación nosotros no lo podemos resolver. Bueno, sin ningún problema, yo voy a hablar con el decano, dígame cuándo vengo a tener una audiencia con el decano. Ay, bueno, mire, porque el decano está tan ocupado, sí, yo me imagino. Bueno, mire, venga el martes a las 9 de la mañana. Martes a las 9 de la mañana, subí en el ascensor, dejé dicho, bajé del ascensor, me fui en el ómnibus a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y cuando llegué allá me hicieron sentar. Y entonces salía uno, salía el otro, miraba a esta sujeta que había salido y estaba ahí, que quería seguir estudiando. Entonces me hicieron una mansadora de 2 horas hasta que me levanté y le dije, mire, yo estoy trabajando, si el decano no me puede atender, yo me voy. Pero vengo otro día, pero tengo que ir a trabajar. Bueno, espere, vamos a ver si la atiende. Y entonces me dijeron, venga por acá. Se pasa por un pasillo, y yo entré y me encontré con el señor de corbata verde. Subí al ascensor y dijo, ¿usted es Cristina Mola? Ay, ¿usted es el decano? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le dio un beso. Ante los ojos asombradísimos de todas las que estaban ironeando de atrás. El decano me daba un beso, a mí la subversiva. Bueno, entonces me dijo, ¿quiere tomar un café? Lo cuento esto porque es una anécdota muy jocosa. ¿Quiere tomar un café, señorita? Sí, le dije. Sí, que sí. Porque en ese momento pensé, quiero que me lo sirvan estos hijos de mala madre. Quiero que me sirvan el café, que tanto me hicieron la mansadora durante 2 semanas allá. Me traigan el café, me tuvieron que traer el café. Y me senté a conversar con el decano. Entonces yo le digo esto, que son las magias, que son los ángeles que por ahí nos aparecen en la vida, no porque él sea un ángel, sino porque son estas circunstancias tan casuales. Yo ni me imaginaba que era el decano. Entonces me dijo, yo no tuve nada que ver en su detención. Dije, estoy segura. Estoy segura porque usted no estaba en ese momento. Pero sí tiene que ver con que yo vuelva a la facultad. Sí me tiene que permitir que yo termine mi carrera, porque yo tengo derecho. Estuve 6 años, 4 meses y 18 días detenida para que el juez me dictara una condena de 3 años. Entonces, tengo derecho a un resarcimiento mínimo, que es terminar de estudiar, ejercer y recibirme y ejercer. Y así fue. Con muchas idas y vueltas, con mucho apoyo de mucha gente, pero no fue nada fácil, y terminé de estudiar, a pesar de que ya había llegado la democracia. En Río Cuarto era, digamos, una figura, estaba muy individualizada, estuve mucho tiempo con libertad vigilada, bueno, en algún momento quería salir, y de paso si podía irme cerca de algún río o alguna cosa que... El libro, al decir de estas mujeres, también representa la presencia de 30.000 personas que no están, de la impunidad que se debe seguir combatiendo, de las injusticias que siguen sucediendo. Sarah Waitman recuerda su detención junto a su novio del que habla, un testimonio fuerte de aquellos años durísimos y de los que siguieron. 2 palabras, nunca más. Porque lo que nos tocó vivir en nosotros, a nosotras, a nuestro pueblo, porque nosotros fuimos presas políticas, pero tenemos 30.000 compañeros desaparecidos, bebés, hoy jóvenes que buscamos, que nos faltan 300 jóvenes. Entonces decimos nunca más. Porque nunca más al terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado, no sé si todos saben lo que significa. Son 2, 3 palabras que significan que es un gobierno que se impuso sin elecciones y que tomó el poder. Y hubo una complicidad civil
porque se robaron papel, prensa, por eso los medios de comunicación lo maneja un grupo e informa lo que le interesa. Ahí está la complicidad civil, los que nos marcan los precios de los alimentos, que es un grupito muy concentrado. Y bueno, esa es la complicidad civil. La complicidad eclesiástica, no todos. Nosotros tenemos un grupo de los curas de Adopción por los Pobres, que es Lucho Angelelli, que lo mataron también. Era un cura que luchó por su pueblo, por su gente, para que tuvieran agua. No todos. Y los militares, era la parte fuerte, el ejército, la marina y la aviación. Acá en Córdoba lo tuvimos a Menéndez, con 10 provincias del país, que era el jefe de ejército, y fue muy duro, ¿no? Córdoba tiene el primer campo de concentración más grande, que es La Perla. En Córdoba tenemos 3 campos de concentración. Uno es La Ribera, que es el cementerio de San Vicente, otro atrás de la catedral, fíjense en ustedes, a media cuadra de la Plaza San Martín, y otro, La Perla, que queda yendo a Carlos Paz a la mano derecha. Muy ocultos, La Ribera y La Perla, para que nadie supiera. Y el otro, a media cuadra de la Plaza San Martín, ¿no? Bueno, pero yo siempre hablo que la memoria se construye colectivamente. No hay otra forma de construir colectivamente, ¿no? Porque yo empecé a trabajar, lo primero que hice después que salí de la cárcel fue presentarme en el 79 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y denunciar mi detención, la desaparición de mi novio, Carlos Alberto Dambra, que le decíamos el Nona. Le pusieron la Nona Dambra a los compañeros de educación física, los dos éramos profes de educación física. Y como tenía unas canitas cuando era jovencito, los compañeros del IPER le pusieron la Nona. Así que bueno, él está desaparecido, es uno de los 30.000 desaparecidos. Nos detienen juntos un día de la soberanía, un 20 de noviembre, miren ustedes qué cosa, ¿no? Con los camiones militares, para ellos era la soberanía. Y entonces nos llevan detenidos a un campo de concentración de La Ribera, y sé que él estaba conmigo porque el domingo, era un sábado cuando nos detienen, el domingo me sacan del patio, y yo siento que alguien silba Samba para olvidar a Daniel Toro, y entonces por debajo de la venda yo sabía que era el Nona porque esa samba nos encantaba a los dos, y estaba el Nona en la zona de los calabozos. Bueno, el lunes a él se lo llevan a La Perla, y yo sé que por testimonio de muchos compañeros, para eso nos sirven los juicios, lo sacan un 15 de diciembre para fusilar. O sea que los desaparecidos están muertos. Y esto lo cuento porque yo, como soy docente, daba el tema, como profesor de educación física, yo elegí una película por cuatrimestre, porque nadie hablaba de la memoria, nadie hablaba de la dictadura, porque había miedo, porque los docentes no les habían enseñado en esa época lo que era la dictadura. Y entonces yo dije, no, esta es la mía, yo tengo que enseñarle a mis alumnos, a mis alumnas, porque eran mujeres. Entonces pasaba la noche los lápices, y yo les hablaba del Nona. Y entonces, claro, las chicas salían y le comentaban a sus compañeros varones, así que los varones querían ver la película y le hablaban a las profesoras de ellos para que le dieran y les hablara lo que era la dictadura. Bueno, esa es la misión nuestra, ¿no? De multiplicar esto para que no nos vuelva a pasar mal. Y una alumnita de primer año se me acerca, tipo año 84, 85, ya en democracia, y me dice, yo había formado pareja con Jorge Martínez, también un compañero que trabajó mucho para la parte sindical, para la UPC, para gráfico, escribió varios libros, que se murió hace unos 4 años, y me dice, ¿y si aparece su novio, profesora, y usted está con pareja? Y era la preocupación, porque no entendía la palabra desaparecido, ¿no? ¿Cómo no se puede comprender? Porque que te maten, que te fusilen, que aparezcan, pero ¿por qué la cobardía? Porque era tan cruel lo que habían hecho que desaparecieron los cuerpos. Imagínense la cantidad de cuerpos que habían desaparecido, estaban fusilados. ¿Ah? Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que encargarnos de contar, aunque no les guste, para que esto no nos vuelva a pasar. Tras la pausa, más de Nosotras en Libertad, libro virtual escrito por expresas políticas de la cárcel de Villa Devoto.
realmente nosotros siempre la preocupación nuestra está en ir expandiendo las arterias, ¿no es cierto?, con respecto al pavimento. Nosotros acá estamos utilizando mucho lo que es el pavimento articulado con muy buen resultado. Desde el comienzo de nuestra gestión, allá por el mes de diciembre de 2011, cuando asumimos, hasta el día de la fecha, tenemos 30 cuadras pavimentadas, ¿no?, que antes no existían de nuestra gestión y ahora sí, más 9 cuadras que se hicieron con un sobrante de la ruta que se hizo entre Huinca, Renanco y Villa Huidobro, que tanto nos benefició a los cañadenses. Con la llegada de esa ruta también se repavimentaron 13 cuadras más, es decir, estamos hablando de 30 cuadras más 13 repavimentadas, más 1.900 metros que se van a hacer ahora de zona urbana con motivo de la construcción de la ruta que nos va a vincular con Rancul La Pampa, ¿no? Prueba. ¿Sabías que Pincén ya tiene la fecha? Domingo 10 de julio. Fiestón del asado en Pincén. No te lo pierdas. Habana, calidad artesanal. Conoce la experiencia Habana en las mejores cafeterías del país y en la panadería Huinca Renanco. La panadería, tienda de comestibles y especialidades. ¿Sabías que la cooperativa imprime más de 14.000 comprobantes para facturar sus servicios mensuales?
Entre todos podemos reducir ese gasto de papel y minimizar el impacto ambiental con material que dejaríamos de malgastar. Si querés recibir tu factura en forma digital, necesitamos que nos brindes una dirección de correo electrónico y un número de teléfono para enviarte los comprobantes. Acercanos tus datos y empezá a recibir tus comprobantes digitales. Entre todos podemos reducir el impacto ambiental y optimizar el uso de los recursos. Try to cover up, but you're a lighthouse. When the waves are getting rough, you're the way out. You could try to quiet down, blend in without a sound. Don't ever cover up, 'cause you're a light. Bienvenue dans ma réalité. Nosotras en Libertad, libro colectivo escrito por 200 expresas políticas, mujeres que pasaron por chupaderos, fueron interrogadas bajo tortura, casi todas trasladadas a otras provincias, encapuchadas, atadas, por lo cual el secuestro era completo, sufriendo violaciones, vejaciones, falta de higiene, falta de médico y hasta las obligaban a ingerir comida podrida. Les cuento varias cosas. A mí me detienen en Santa Fe. Yo vivía en Santa Fe, estudiaba cine y además tenía una librería. O sea, todos En esa librería se encontraba todo lo que estaba prohibido. Pero no me detuvieron por eso, porque nunca me abrieron causa. Estuve 4 años a disposición del Poder Ejecutivo. Y 4 años a disposición del Poder Ejecutivo. Pero a los 3 años y medio me dejaron salir.
y salí en libertad vigilada. ¿Ustedes escucharon alguna vez hablar de la libertad vigilada? Bueno, les cuento lo que era. Volvíamos a la casa, en mi caso, me habían detenido en Santa Fe, pero mis padres vivían en Altagracia. Así que mi mamá tuvo que firmar que ella garantizaba que yo me iba a portar bien. Entonces tuve que irme a vivir con mi mamá. Y fue una etapa muy fea, porque cuando estábamos presas teníamos a las compañeras con las que hablábamos y nos bancaban si estábamos un poco tristes o por demás de contentas. Pero, ¿qué pasó? No, nada, usted sigue, nosotros estamos buscando una cartera nomás. Bueno, y yo llegué a Altagracia. Yo a Altagracia había ido a lo mejor algún verano a visitar a mis padres y demás. O sea que tenía muy poca gente conocida. Y la poca gente que me conocía, cuando me veían venir caminando por las calles de Altagracia, hacían porque realmente ponerse a hablar conmigo era peligro de muerte. Esto fue en el 79 y todavía estaba desapareciendo gente en ese momento. Me preguntaron, o sea, yo tenía que ir 3 veces por semana a la comisaría de Altagracia y firmar que me estaba portando bien y decir de que estaba presente, que no había salido de los límites de la ciudad, o sea que estaba presa en Altagracia. Me preguntaron, ¿y qué va a hacer usted? Y voy a trabajar. ¿Y en qué va a trabajar? Y voy a tratar de trabajar en una escuela. Ah, sí, pero va a necesitar un certificado de buena conducta. Y bueno, pídanmelo. ¿Pero cómo? Si está presa. No, ustedes me lo piden. A los 10 días llegó el certificado de buena conducta. ¿Qué pasó? Como me habían detenido en Santa Fe y no tenía causa tampoco, todos mis antecedentes, todos mis papeles, digamos, que me podían comprometer, estaban en Santa Fe, no en Córdoba. Entonces yo en Córdoba tenía buena conducta. O sea que estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, sin condena, porque nunca me habían abierto causa, y en esta situación, pero tenía buena conducta. Entonces pude entrar a hacer suplencias en algunas escuelas. Posteriormente, o paralelamente a eso, estudiaba en el seminario Jolie Libois de teatro en Córdoba. Durante un tiempo, un año, estudié ahí porque después ya me nombraron en el campo y no podía ir todos los días a tener clases. Y allí me enganché en una escuela de teatro municipal de Altagracia. Y allí me recibí de maestra de teatro. Mientras tanto, organizamos, junto con gente joven de ahí, de Altagracia, el Arte a la Calle. ¿Qué fue el Arte a la Calle? Un grupo, en principio éramos gente de teatro que hacía teatro en las plazas. Y posteriormente se incorporaron músicos, o sea que la obra de teatro tenía música en vivo y se incorporaron también artistas plásticos y hacían exposiciones de obras, de obras plásticas. O sea que eso les estoy hablando del año 81.
o sea que estaban los milicos todavía no había sucedido Malvinas, pero estábamos como reorganizándonos. Llegó un momento en que, después de Malvinas, llamaron a elecciones. Y antes de que se produjeran las elecciones, me nombraron como maestra. ¿En dónde? En la Quintana. En la Quintana está el tercer cuerpo de ejército. O sea que yo era maestra, entonces de pronto un papá con una mamá me golpeaban la puerta para preguntarme, por ejemplo, cómo andaba su hijo en la escuela, y cuando yo miraba así, había un señor vestido de policía, de militar. Entonces les puedo asegurar que me daba bastante miedo. Concentran el poder de las palabras estas mujeres que jamás olvidan lo que nació intramuros, impregnado de resistencia. Con nosotras no pudieron, declaran. Estamos acá para recordarlo. En Devoto les habían dicho, de acá salen muertas o locas, y salieron vivas y resilientes, que significa hacer algo bueno a futuro con tanto dolor padecido. Y bueno, un día llegué y había un cartel en la sala de estudiantes que decía: se necesita profesora en Mayor, Villafañe y Formosa. ¿Dónde queda Formosa? Pues la verdad, yo en ese momento sentía dónde queda el impenetrable, ¿dónde es Formosa? Nosotros, viste, bastante centro del país, bastante ombligo. Y allá me fui a trabajar en un instituto que recién se abría. Y básicamente, lo van a leer después si les interesa un poco más el texto, la posibilidad que me dio esa provincia de trabajar con poblaciones rurales, poblaciones aborígenes, desde un instituto de formación docente, que con suerte pude dirigir desde... Yo llegué en el 86, y ahí nomás, 4 años después, me quedo a cargo del instituto por ser la de mayor promedio. Y como Eli, a mí no tuvieron problema en extenderme el certificado de buena conducta, porque era de Formosa y no había internet, ¿no? Pero bueno, nosotros estábamos como un centro de 24 escuelas rurales, muy pobres, de una pobreza, todas escuelas de grado múltiple, de una pobreza de los niños que venían a la escuela y de los padres en sus campos, en sus pequeñas chacras, que estaban secas sus tierras, que no producían, que se producían, no tenía valor lo que vendían, que en realidad siempre defendiendo la escuela pública y en un trabajo que fue de militancia y de compromiso, trabajar con el Ministerio de la Producción, trabajar con el INTA, trabajar con los padres, trabajar con los alumnos de las escuelas primarias rurales, para que pudieran llegar a la escuela media, porque ese era el filtro, la escuela media, entraban 200 y salían 10. Entonces, acompañar también el proceso de la escuela media pública de la comunidad, para que pudieran egresar más estudiantes, y que esos estudiantes que egresaban de la escuela pública pudieran insertarse en el Instituto de Formación Docente. Y la verdad que la experiencia de trabajo con esos chicos que venían de las comunidades rurales muy pobres a estudiar de maestros, que los padres por ahí no tenían mucha confianza y decían: mi hijo quiere estudiar pero no le da la cabeza. Y yo eso lo había escuchado en otra historia que cuento también ahí en el libro, pero no quiero entretenerlos demasiado. Era la oportunidad de un instituto de formación docente en un ámbito rural, porque estábamos en un pueblo de 5.000 y 7.000 habitantes, que le daba a los jóvenes lugareños la posibilidad de salir de esa
pobreza cultural y económica, tener un título y ejercer. Esa fue mi militancia. Que la mayor cantidad de jóvenes rurales que llegaban a la institución se pudieran graduar. No importa si en 3 o en 4 o en 5 años, pero se pudieran graduar. Y la verdad es que antes de jubilarme tuve la gran emoción de ver, porque en la comunidad rural también estaba la comunidad COM, de los aborígenes, pueblos originarios, que ingresaron al instituto a estudiar el profesorado de matemáticas y se recibieron 2 COM de profesores de matemáticas. Bueno, yo doy gracias a la vida. Yo empecé a militar en los organismos de derechos humanos por el 2003, porque antes me dediqué a la tarea gremial. Porque yo salgo en libertad y el gremio nuestro estaba intervenido en la UPC. Y entonces yo digo, y me eligen delegada en el colegio UNESCO en Guiñazú, un colegio muy lejos para lo que era en esa época, y me eligen delegada. Había que sacar la intervención del gremio. En el gremio había lista verde, había lista celeste, blanca, azul, había de todos los colores. Pero logramos formar la unidad de todas las listas para poder sacar la intervención. Eso fue lo que nosotros fue tan importante, que yo siempre lo cuento, ¿no? Como la unidad nuestra en el gremio, pero lo pensemos afuera, la unidad de nuestro pueblo, para que nunca más tengamos eso. Es necesario unirnos y decirles que no queremos de vuelta que alguien diga, bueno, con las metrallas nos vamos a correr si llegan a hacer movilizaciones, porque no sé si lo han escuchado estos días, algunos que dicen, si llegan a hacer movilizaciones, se los vamos a frenar a todas las movilizaciones. Pero yo les cuento que como docente tengo la satisfacción de que trabajé en la Ribera como militante, ¿no? Como derechos humanos, porque resulta que 3 escuelas, primaria, jardín y secundario, funcionaron en el campo de concentración de la Ribera. ¿Ustedes pueden comprender que escuelas, que alumnos se formen en un campo de concentración? No. Entonces nos juntamos toda la comunidad educativa. Comunidad educativa es padres, alumnos, organismos de derechos humanos, todo aquel que se quisiera acercar, bienvenido. Llegamos hasta la Plaza San Martín, a reunirnos con el gobierno nacional, a reunirnos con el gobierno provincial, y pudimos sacar las 3 escuelas del campo de concentración. Esas son las luchas colectivas, eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Bueno, después me toca trabajar en el Marqués anexo, y también nos prestaban una escuela. Yo trabajaba en un baldío, las sogas para hacer cancha de vóley las hacíamos con la bicicleta, rompíamos así la cámara de bicicleta y la uníamos, porque no teníamos cancha, teníamos 2 palos, juntábamos, bueno, todo así, y nos prestaban el colegio. Se vivían quejando que les rompíamos esto, el secundario. Hasta que, bueno, fuimos a hablar estaba en esa época Luis Juez, a jodernos, lo llamamos al colegio para que nos dieran un terreno para hacer la escuela. Bueno, qué bueno, qué bueno. Hasta que, bueno, llegamos al gobierno nacional y Cristina Kirchner nos hizo el colegio, que es un lujo, ¿no? Que son los colegios nacionales, son de ladrillo enorme, que tienen canchas, que tienen un Zoom que es más grande que esto, donde tienen oficios, que los oficios se los da la provincia, de peluquería, de costura, de arreglo de computadoras. Bueno, eso es un logro que se junta con las ganas de juntar por la educación pública, de que todos tengan la posibilidad de hacer esto, ¿no? Y la otra cuestión que, aparte de sacar la intervención del gremio, que para mí fue en el 84, pudimos elegir nuestras propias autoridades del gremio y sacar la intervención del gremio, y entonces tuvimos un gremio libre, porque estaban todos intervenidos, el Congreso, todo, eso significa dictadura, que nadie tiene libertad de pensar. Y bueno, sacamos la intervención en el 84. Y la otra cuestión es que yo tengo colgada esta foto de Nona. Me tocó ser querellante por mi detención, por mi secuestro y tortura, pero también me tocó ser testigo por el Nona, porque nos habían detenido juntos en la terminal de ómnibus, el 20 de noviembre, y bueno, nos detuvieron juntos, así que mejor que eso, o sea, como testigo, no, mejor nada, pero mejor como testigo que estuvimos juntos. Pero aparte lo vio un montón de gente en La Perla y en la Ribera también. Y entonces llega un día, un 13 de abril, donde me toca ser testigo, me paro frente a los 4 jueces, porque ustedes entran en la sala del juzgado federal, y le digo a los jueces que me permitan declarar con la foto de él, porque cuando nos suben al camión militar, él me pregunta, ¿me vas a esperar? Porque vos vas a salir rápido. Yo pertenecía a un partido, él pertenecía a otro, ¿no?
Yo era de la Federación Juvenil Comunista, pertenecía al Partido Revolucionario de los Trabajadores, tenía a su hermana fugada del Buen Pastor, que se cumplió el día 24, un aniversario, y después la desaparecen, a Alicia. Y el nona, entonces yo pido ser al juez que me deje declarar con la foto, porque él me preguntó que si yo lo iba a esperar. Como le dije toda la vida en ese momento cuando nos suben el camión, porque bueno, nos dábamos aliento, fortaleza, él me dice, no te preocupes, vas a salir rápido, y yo te voy a esperar toda la vida, fueron las únicas palabras que pudimos intercambiar. Y entonces declarar en el juicio es un logro, porque fueron condenados los genocidas. Los genocidas, no sé si saben lo que significa, es persecución política, religiosa, racial. Si vos no pensás igual que ellos, sos motivo de que sos un subversivo o un terrorista. Yo era judía, soy atea en realidad, no creo, pero soy judía, de descendencia judía. Pero cuando me torturaban, me dicen, así que vos sos del Club de los Árabes. Yo iba a SIC, es un club de la colectividad judía progresista. Y entonces le digo, no, yo contra los árabes no tengo nada. Encima yo defendiendo a los árabes. O sea, porque no podía permitir de que nos insultaran, ¿no? Hasta la primera sesión de tortura que me ponen la pica en la cara, les manoteo así, le digo, usted está loco. Me sentaron de un palazo, bueno, o sea que la valentía no sabía. Pero eso es, como hasta la religión, porque por eso hablamos nosotros de genocidio. Racial, porque sos blanco, por ejemplo, acá, ¿por qué los persiguen? Porque son morochitos, y nosotros somos mestizos, un pueblo mestizo el nuestro, que vinieron gente de África, de distintos pueblos, pero por eso tienen muchos la tez oscura, y es motivo que los detengan, que los paren, porque tienen la gorra, porque son de tez oscura. Al rubio de ojos celeste, capaz que pase y le den la señal de bienvenida, ¿no es cierto? Esas son las cosas que nosotros luchamos para que cambien en nuestra sociedad. Mujeres que encontraron en la docencia la recomposición de sus pedazos, pues durante años se sintieron rotas, y la democracia que devolvió vida, colores, y el desafío de recuperar, construir y difundir entre los más jóvenes, nutriendo la memoria, ya que muchas generaciones no conocieron la dictadura militar. Realmente nosotros siempre la preocupación nuestra está en ir expandiendo las arterias, ¿no es cierto?, con respecto al pavimento. Nosotros acá estamos utilizando mucho lo que es el pavimento articulado con muy buen resultado. Desde el comienzo de nuestra gestión, allá por el mes de diciembre de 2011, cuando asumimos, hasta el día de la fecha, tenemos 30 cuadras pavimentadas, ¿no?, que antes no existían de nuestra gestión y ahora sí, más 9 cuadras que se hicieron con un sobrante de la ruta que se hizo entre Huinca, Renanco y Villa Huidobro, que tanto nos benefició a los cañadenses. Con la llegada de esa ruta también se repavimentaron 13 cuadras más, es decir, estamos hablando de 30 cuadras más 13 repavimentadas, más 1.900 metros que se van a hacer ahora de zona urbana con motivo de la construcción de la ruta que nos va a vincular con Rancul-La Pampa, ¿no?
dando prueba. ¿Sabías que Pincén ya tiene la fecha? Domingo 10 de julio. Fiestón del asado en Pincén. No te lo pierdas. Habana, calidad artesanal. Conoce la experiencia Habana en las mejores cafeterías del país y en la panadería Winca Renanco. La panadería, tienda de comestibles y especialidades. ¿Sabías que la cooperativa imprime más de 14.000 comprobantes para facturar sus servicios mensuales? Entre todos podemos reducir ese gasto de papel y minimizar el impacto ambiental con material que dejaríamos de malgastar. Si querés recibir tu factura en forma digital, necesitamos que nos brindes una dirección de correo electrónico y un número de teléfono para enviarte los comprobantes. Acercanos tus datos y empezá a recibir tus comprobantes digitales. Entre todos podemos reducir el impacto ambiental y optimizar el uso de los recursos. Please take your time, but I won't be here forever. One for taking chances, but keep in mind that I won't be here forever. And I'm all ooh, what's a girl to do if I can't have you? Try to cover up, but you're a lighthouse. When the waves are getting rough, you're the way out. You could try to quiet down, blend in without a sound. Don't ever cover up, 'cause you're a light.
Ricardo Carreras contó su experiencia y rememoró su supervivencia luego de ser secuestrado en 1976 en Villa Huidobro, en el Instituto José Manuel Estrada, un material realizado hace algunos años. Hay testimonios que adquieren doble valor porque quien los pronuncia ya no está entre nosotros. Me refiero concretamente a Eduardo Frasinelli, por entonces preceptor en dicho colegio. Yo creo que si no hubieran estado irrumpidos los militares en todo esto, yo creo que la situación esta que hoy estoy contando no se hubiera dado. Lo que más me acuerdo es en el momento a media mañana o un poco más temprano, que venía de hacer el tambo, o sea, hacer el ordeñe de un par de vacas que había en la granja. Allí cuando en la persona del policía, no sé si era comisario Barbero, me pregunta si yo no era de Cañada, le digo que efectivamente no era. Entonces él dice que lo tenía que acompañar porque estaban identificando a la gente que era de afuera, que si iba a tener clase, le dije que sí, bueno, que iba a ser algo así como una identificación y se suponía que después seguía en mi tarea diaria, ¿no? Pero no fue así. Hoy entiendo muchas cosas que por aquel entonces no teníamos demasiada conciencia que ocurrían. Aquí, como en muchos pueblos, en muchos otros lugares, para quienes siempre vivimos en pequeñas comunidades como la nuestra y alejadas de todo. En el año 76 nosotros no veíamos televisión aquí. Con esto quiero decir que estábamos en gran parte, no digo aislados, pero sí muy desinformados. Escuchábamos radio, por supuesto leíamos diarios. No tomábamos conciencia de la realidad. Acá la situación era que había detenciones de la gente y fundamentalmente quienes habíamos participado en los movimientos estudiantiles. Entonces una manera de salir del lugar fue irme a dar clases allá. El exilio interior fue una manera de preservar la propia vida y la de los más queridos. Ricardo Carreras abandonó Río Cuarto para instalarse en Villa Huidobro, quizás en un pequeño acto de libertad, buscando escapar de la sensación del invierno, del miedo en la nuca, de pensar que un día podría no concluir. Ricardo vino en el año 76 a ofrecerse, que era estudiante de agronomía, le faltaba rendir alguna materia, creo, y se vino a ofrecer para trabajar algo en el colegio, le interesaba, fuera el trabajo que sea, y bueno, lo que se le podía pagar era poco porque no venía un sueldo. En aquel tiempo el Estrada era subsidiado por el gobierno, ¿no es cierto? O sea, los sueldos los pagaba el gobierno de la nación y no había un cargo para él. Entonces el sacerdote que estaba a cargo de la dirección, el padre Celi, le ofreció lo que le podía ofrecer y que el trabajo iba a ser como de peón general, de atender las pocas vacas que había para ordeñar, los chanchos, ocuparse de todo ese tipo de trabajo. Bueno, aceptó, pero el problema era que no tenía dónde vivir. Entonces, momentáneamente nosotros le ofrecimos vivir en nuestra casa, que vivíamos en la casa de la granja. Y en cierto modo nos diferenciamos un poco de la gente de Cañada, y porque teníamos recuerdos comunes, teníamos recuerdos de vida universitaria. De vida universitaria, sí, de miedo, justamente porque en esos momentos de
gobiernos militares, en cualquier momento te pedían los documentos, si no lo tenías, adentro. El Instituto José Manuel Estrada fue un colegio secundario con orientación agropecuaria creado en la década del 60. En ese entonces, Villa Huidobro contaba solo con una escuela secundaria para mujeres, por lo que la educación de los varones era un problema que preocupaba a la comunidad. Fue el padre Adolfo Tardío, respaldado por un grupo de familias del pueblo, quien impulsó la fundación de la Estrada en 1962. El día 30 de enero de 1976, el obispado de Río Cuarto, de quien dependía el Colegio Manuel Estrada, designó a los padres salesianos Rufino Celis, Oscar Tantucci y Orlando Nicoletti para regir los destinos de la institución. Vino mucha gente, de pronto, de golpe. No vinieron 3 curas salesianos a hacerse cargo de una escuela. Con ellos vinieron alumnos del colegio, o exalumnos del colegio de Uribe Larrea. Esta gente cuando vino se vino con alumnos, vinieron padres de alumnos, vinieron profesores, mucha gente nueva. El 2 de septiembre de 1976, Carrera fue detenido por un oficial de la policía de Córdoba mientras realizaba tareas en la granja del Colegio Estrada. La orden de apresarlo vino del ejército. Sí, recuerdo a Ricardo Carrera. Y aquel 2 de septiembre, repito, yo estaba trabajando, hacía 2 o 3 años que trabajaba en la escuela, doble jornada, o sea que estaba allí, y me enteré que lo habían venido a buscar. Decían que lo habían detenido. Pero a partir de eso no trascendió demasiado. Parecía que había como una orden no demasiado clara, no explícita, del tema no se habla. Del tema no se habla. El momento fue difícil. Y yo ese día vomité no sé cuántas veces de los nervios. El miedo que nos trajo fue, si llevan preso a esta persona que vivió con nosotros, lo más probable, que era lo que sucedía en Córdoba, es que nos vinieran a buscar a nosotros al otro día. También recuerdo algunos comentarios como diciendo, bueno, se dijo por averiguación de antecedentes o algo por el estilo, y creo que muchos de nosotros esperábamos que en poco tiempo Ricardo estuviese de vuelta. Repercutió mucho la manera que se lo llevó, porque fue una detención media espectacular, aunque yo pienso que se podría haber llevado normalmente de otra forma, que impresionó mucho al alumnado y trajo, la cola ya te digo, yo calculo que debe haber durado un mes, un poco más, menos, que un ambiente tenso porque estaban los que lo habían traído, que el responsable directo era el director del colegio, yo que indirectamente le había dado vivienda, trajo un poco de tensión. Después con el tiempo se fue suavizando, si bien quedó un cierto sector de gente que nos siguió mirando durante mucho tiempo con precaución. El comentario del pueblo, el comentario de un pueblo que te pasa, che, así que se llevaron a uno de la Estrada. Y lo voy a decir claramente, así que se llevaron a un guerrillero de la Estrada. Un guerrillero de la Estrada. Y la gente no entendía lo malo que llegaba a ser. Siempre contestaban, algo habrá hecho. Si bien la conciencia la teníamos tranquila, porque siempre yo dije que mis ideas pueden ser distintas a las de otros, pero nunca, y los que me conocen de acá y de otros lados pueden decir, estuve a favor de las armas, pero en ese momento no se diferenciaba. Los primeros días fueron bastante tensos en ese sentido, hasta que un día con Susana dijimos, bueno, pongámonos en la mano de Dios, tenemos la conciencia tranquila y pase lo que pase, seguiremos siempre unidos. Hay que recordar que por entonces el Instituto José Manuel Estrada pertenecía al obispado de la ciudad de Río Cuarto y los sueldos venían de la Nación. Y con los sueldos de la Nación también en aquella época venían circulares, permanentemente estábamos firmando declaraciones juradas, comprometiéndonos a no alterar el orden público. Era una cosa que ahora lo entiendo, ahora lo veo. Pero llegaban circulares, yo fui preceptor e instructor de práctica durante muchísimos años, y debíamos cuidar, por ejemplo, que el cabello en los jóvenes o en los chicos no excediera el cuello de la camisa,
que las niñas debían llevar el cabello recogido. Y en cierto momento, no digo que era un régimen militar la escuela, pero estábamos autorizados hasta hacerle hacer a los chicos, en el caso del preceptor, cuando había algún motivo, cuando había actos de indisciplina, hasta movimientos, los mismos movimientos que yo realizaba en mi época como ex alumno que soy del Liceo Militar General Paz de Córdoba. Inclusive yo me reía porque me decían que lo habían llevado porque era instructor de tiro de montonero. Y yo, que lo había visto de noche a Ricardo sacarse los pupiles y ponerse los anteojos de contacto y ponerse los lentes comunes, que eran, hablando mal y pronto, como culo de botella, como dije, no puede ser instructor de tiro. Dentro de las causas que aducen para mi detención, hubo una que le ocurrió a mi padre, que va a averiguar al batallón de arsenales acá en Olver. El cargo, o sea, lo que yo tenía y sacaba algunos papeles allí, era que era instructor de tiro. Razón por la cual lo dejó muy conforme y tranquilo a mi padre, porque mi padre sabía que yo no hice el servicio militar porque soy miope. Después, como todas las cosas, en un primer momento en el pueblo había influenciado muchísimo. Yo creo que gran porcentaje de la gente estaba convencido que Ricardo estaba en algo raro. De la comisaría de Villa Huidobro, Ricardo Carreras fue trasladado a la Unidad Regional 6 de Río Cuarto, hasta que finalmente quedó alojado en la cárcel de encausados de esa ciudad hasta marzo de 1977. Durante este periodo permaneció incomunicado. 6 meses después de su detención, fue trasladado junto a otros 70 detenidos hacia el penal de La Plata, donde pasó la mayor parte de su detención. Lo físico se soporta, lo psicológico es más difícil. Allí nos consideramos y teníamos razones que éramos digamos, presos políticos. El afuera adentro, el adentro afuera. Esto que no es más que un juego de palabras, era la llama que mantenía vivas a las víctimas de la represión. En los últimos años del proceso, las denuncias de los organismos de derechos humanos sobre los desaparecidos y las detenciones ilegales aliviaban el cautiverio. Eso era un poco lo que nos alimentaba a nosotros, el afuera, ¿no? Es decir, de qué manera se daba a conocer nuestra verdadera situación, los pedidos que los hacían a través de los familiares, si es que alguna vez algún juzgado recibía algún habeas corpus, si los organismos nacionales e internacionales daban el apoyo y la contención a nuestros familiares, y qué es lo que pasaba con el resto de la sociedad. Pensemos que estaban las libertades individuales no existían, los partidos políticos no podían funcionar, los sindicatos, estaba la censura en los medios de comunicación. En 1982 comenzó la retirada y la transición democrática que llevaría a la presidencia al radical Raúl Alfonsín. El tema de los desaparecidos, los detenidos políticos y los niños expropiados comenzó a estar presente en la prensa nacional, mientras los organismos de derechos humanos continuaron su lucha en las calles, pidiendo justicia. Ya estaba anunciado que iba a haber un proceso democrático que comenzaba con elecciones presidenciales el 23 de octubre. A partir de allí, todos los que estábamos en condiciones de recobrar nuestra libertad se iba dando a través de un sistema que era de lista de libertades de los que estábamos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Y bueno, como que uno estaba ya más o menos esperando que en cualquier momento su nombre estuviese en una lista de las libertades. A la hora cero del 13 de agosto de 1983, Ricardo Carreras salió de la cárcel de Devoto, donde había sido trasladado 6 meses antes, después de pasar 7 años como preso político de la dictadura militar. Mirar el cielo, las estrellas, estaba todo esto bastante olvidado. Me alojaron en la casa de
de la compañera de un muchacho que seguía estando detenido. Y una de las dificultades, entre otras, era que durante ese tiempo nunca manejamos nosotros, nunca estuvo en nuestras manos el dinero, el papel moneda. Y había habido cambios en esos 7 años de la denominación. Y bueno, que habían sacado 0, habían aumentado, y como que era algo, encontrarme en un país donde no conocía cuál era su moneda. Entonces tuve que hacer un proceso de aprendizaje. El retorno a la libertad fue el primer escalón. Ahí nomás empecé la universidad, que fue bastante difícil para mí. No tenía la rapidez para tomar apuntes, había muchos nombres que para el resto era conocido y para mí no, productos químicos o nuevas maquinarias o marcas de semillas, que para ellos era lo de todos los días. Yo esa parte no la había visto más. Y bueno, luego lo que es la práctica de la lectura, del escribir, del hábito del estar sentado en un aula cuando uno cursa. La verdad que tuve que hacer una adaptación para volver a insertarme como alumno. Me recibo, tardé algunos años, para mí no me era fácil, me caso muy pronto, tengo un hijo, comienzo a trabajar recuperando un trabajo en la universidad donde era ayudante alumno, y también continúo con otras actividades porque la cuestión gremial me seguía interesando, así que ahí nomás me relaciono con la gente del gremio docente de acá en Córdoba, que es UPC. Tomo contacto con el Partido Intransigente. Continué también en las manifestaciones que algunas se hicieron acá en Río Cuarto sobre derechos humanos, como colaborar con la CONADEP. Hubo 2 personas de todas las que me reencontré, que una me dijo, la próxima vez fíjate con quién te juntás, y otra que dijo, espero que no vuelvas a caer en lo mismo. Creo que muchos de nosotros esperábamos que en poco tiempo Ricardo estuviese de vuelta. El gran porcentaje de la gente estaba convencido que Ricardo estaba en algo raro. Siempre contestaban, algo habrá hecho. La libertad de pensamiento no te lo dan los 7 años de la cárcel. Y las cosas que uno puede haber rescatado de allí es el tener una visión más integral de la vida y sobre todo que uno pudo, digamos, reflexionar y bueno, ver que en la dirección que uno estaba caminando no estaba errado. Ricardo volvió a Cañada Verde el 2 de septiembre de 2006, 3 décadas después de su detención en el Instituto José Manuel Estrada. En esa visita se reunió con estudiantes del pueblo a los que les relató parte de lo sucedido en aquellos años. En lo personal, fue también un modo de cerrar una parte dolorosa de su historia de vida.
A más de 40 años de la dictadura, recuperar esas experiencias e historias personales nos permite transitar una dimensión política, cultural y social más amplia. De allí la importancia de su conservación.